Bueno, para comenzar ya con el tema que nos compete el día de hoy, tenemos que hablar de la diversidad cultural. ¿Qué les viene a la cabeza cuando piensan ustedes en diversidad cultural? Por empezar, ya quitamos esta palabra horrible que es la palabra raza de las conmemoraciones del 12 de octubre y reconocemos con mayor profundidad que se trató de un genocidio, etnocidio también, se le llama justamente porque lo que se logró fue acabar con o luchar, acabar, combatir y extinguir las prácticas étnicas, las prácticas culturales de muchas comunidades prehispánicas, precolombinas que habitaban el cielo y el suelo de estas latitudes. Sí, se intentó, ¿no? Pero bien sabemos que no han podido, por suerte, que siguen todavía muy vivas, más vivas que nunca, diría yo, y eso es lo bueno, creo, lo que hay que rescatar, ¿no? Nos preguntabas por el sentido o el significado de diversidad y voy a leerles brevemente los significados de diversidad que propone el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Son solo 2 acepciones. La Real Academia Española en general presenta muchos significados para cada una de sus palabras. Diversidad tiene solo 2 acepciones. La primera es variedad, de semejanza, diferencia, mientras que la segunda es abundancia. Y acá, ¿no? Me parece Bien. Algo muy rico. Con esta nos quedamos riqueza, entonces, Dami. Una riqueza de significados de la tan criticada Real Academia Española, ¿no? La segunda acepción entonces es abundancia y dice gran cantidad de cosas distintas. Pero me parecía que le daba una riqueza y un matiz interesante que la palabra diversidad se entienda como abundancia. Podemos pensar entonces la variedad y la abundancia de la variedad, ¿no? También mezclando un poco las 2 acepciones de la Real Academia Española, la Real Academia Española a la que respetamos pero no queremos, quizás. Entonces, otra de las formas de imposición de etnocidio que hubo tiene que ver con las imposiciones del lenguaje, entonces ahí la queremos, la respetamos, pero no la queremos a la Real Academia Española. Quizás Bueno, la primera gramática de nuestra lengua apareció justo en 1492, ¿no? Es una fecha ahí. Un dato bien interesante. Pensando en esto de la abundancia y la diversidad, tenemos que, y hablando de lo que nos compete en este programa, tenemos que hablar también de la abundancia y la diversidad de formas de relacionamiento sexual, ¿no? Yo les voy a hacer la recomendación que me dio la productora, la querida Elizabeth Furlano, que si hay niños o niñas o niñes en el espacio y usted como acompañante adulto o adulta no quiere hablar de temas como sexuales, por favor aléjelos en este momento de la radio porque vamos a hablar de la sexualidad en las culturas prehispánicas, ¿sí? Yo recomiendo que si hay niños alrededor que se queden y bueno, asumamos la responsabilidad de hablar sexualidad también sobre con nuestros infantes. Pero bueno, les doy como el aviso por si en algún momento hay palabras como, y empiezo ahora, masturbación, que esté por ahí complicando un poco las situaciones en la familia. Pero sí, vamos a hablar de estas prácticas sexuales, de la diversidad sexual en América precolombina, justamente porque tiene también que ver con una matriz o una forma de hacer, de querer, de reproducirse, de resentirse, que fue limitada y de alguna manera impedida mucho por las imposiciones que tienen que ver con los valores y la moral de la Iglesia católica que vino acompañando a la espada de los conquistadores, ¿no? Entonces, pensar en que el genocidio o el etnocidio no solamente implica someter a los cuerpos y someter a las comunidades aborígenes a prácticas que no eran propias de ellos, sino también limitar la posibilidad de expresar su sexualidad libremente. Podemos hablar de diferentes temas y principalmente podemos hablar de lo que tiene que ver con la vinculación de la cosmovisión de los pueblos originarios con las prácticas sexuales. No sé si ustedes creen que en las prácticas sexuales de la actualidad o de una América o de una España y Europa había connotaciones de la cosmovisión, había connotaciones religiosas en las prácticas sexuales.
No sé qué opinan ustedes. ¿Ustedes consideran que Y esto me hace acordar una de las prácticas sexuales más comunes y habituales lleva como nombre, ¿no? Lleva como nombre algo relacionado con lo religioso. Claro, el misionero estás hablando. Exactamente. Sí, exactamente. Me refería justamente porque por a ahí lo no se anterior, entendió. digamos. Claro, no A se lo entendió anterior a la eso. pregunta, quizás. No. Repita la pregunta, por favor, profesora Reformule. Pesina. ¿Ustedes creen que la reproducción, el acto sexual, está influido por lo que consideramos como religiones? Como con lo que consideramos nuestra religión, nuestra forma de ver el mundo? La iglesia y la religión se meten en nuestras camas, eso estoy preguntando hay prácticamente. bien, De incidencia. alguna manera, hasta el 1400 en Europa el acto sexual estaba súper masculinizado, estaba pensado exclusivamente para la reproducción. De hecho, el contacto con el propio cuerpo era muchas veces perseguido y de alguna manera censurado completamente. Sabiendo incluso que las prácticas sexuales pederastas existían, las prácticas sexuales de la sodomía existían. ¿Cómo eran vistas esas prácticas? ¿Nadie se sabe? En Europa y la mayoría eran perseguidas, salvo en los casos de la nobleza. Y en América prehispánica sucedía algo bastante particular, porque si tenemos que hablar de diversidad, también había diferentes formas de acercarse a dichas prácticas, ¿no? El reconocimiento de la homosexualidad, el reconocimiento de la transgeneridad, algo que nosotras nombramos hoy así, tenían que ver con cuestiones muy religiosas, cuestiones también de la práctica cotidiana, ¿no? Había como bastantes posibilidades de relacionamiento en este sentido. ¿Por qué hablo de cosmovisión? Y acá me detengo para sí, y esta es la pregunta que necesitamos para poder relacionar, me parece, un poco todo lo que se viene desarrollando hasta el momento, porque pareciera que hay como, bueno, continentes, prácticas, ¿no? Cosmovisión, cosmogonía, religión en el medio. ¿Cómo se entiende eso, Nadia? Y sexualidad, ¿no? Y sexualidad. ¿Y por qué? ¿Cómo la cosmovisión está vinculada con la sexualidad? La cosmovisión es justamente esta manera de entender la participación no solamente del hombre en el mundo, sino de todo el mundo, de la existencia en sí. Pensar de que lo religioso o lo celestial está asociado a lo terrenal, pensar que el varón está asociado a la mujer, estas prácticas, estas cuestiones de equilibrio cósmico, podemos llamarlo, estas formas de ver el cosmos, es lo que se denomina casualmente cosmovisión. Formas de ver el sentido del universo, ¿no? El universo en sí. Y particularmente muchas de las comunidades originarias de América prehispánica, principalmente las que vienen de los pueblos andinos, tienen estas cosmovisiones que permiten o que asocian las prácticas terrenales, las prácticas sexuales con deidades, ¿no? Con dioses. Y así también sucede en algunas comunidades mayas, en algunas comunidades de esa región. Entonces, a partir de ello se generan como vinculaciones entre lo que es la sexualidad y, por ejemplo, la fertilidad. Y, por ejemplo, la fertilidad de la madre tierra, ¿no? Bien, algo que mencionábamos hace un par de programas atrás, ¿no? Exactamente. Y acá se presentan como bastantes relatos respecto a, por ejemplo, situaciones o rituales que tenían los varones para pedir de alguna manera que la tierra sea más fértil. Y tiene que ver justamente con esto de la masturbación, ¿no? Reconocer la tierra como madre, como mujer, como fértil, llevaba a determinadas prácticas rituales que implicaban la masturbación. Imagínense llegar a un español o a algún conquistador de las latitudes europeas y ver un grupo de varones masturbándose porque de esa manera pensaban que podía llegar a haber mayor fertilidad en la tierra. Con mala cara
la higiene frecuente que tenían los pueblos, ¿no? Respecto de lo que pasaba en Europa, digamos. Veían que la gente se bañaba demasiado o se metía demasiado al agua, me imagino, ante situaciones como esta. Otra cosa que los espantaba quizás frecuentemente, aunque en sus prácticas estaban bien ocultos, tiene que ver con el tema de la poligamia, ¿no? La poligamia también era una práctica en las que vamos a explicar el término aceptada poligamia. por ellos, por los pueblos. Uh-huh. Exactamente, poligamia puede ser tanto una pareja o no, un grupo familiar constituido por un hombre con muchas mujeres, que se llama poliginia, o poliandría, que es una mujer con varios hombres. En América no era tan común la idea de la poliandría, pero sí la poliginia. Entonces, encontrar un varón que tenga muchas mujeres era para los europeos que llegaron algo bastante chocante, ¿no? Hay un libro que se llama Sexualidad y Sociedad en los Aztecas, que es de María Isabel Morgan, quien habla de esto, de la concepción de la poliginia, donde la característica que tenía era que no había una mujer central y el resto eran como acompañantes. No, había una práctica de poliamor, ¿no? Lo que hoy conocemos como poliamor. Existía un varón con muchas mujeres y cada una de ellas ocupaba un mismo rol, no había una mujer central. Eso era mayormente permitido en las comunidades aztecas, en las comunidades de lo que conocemos como... ¿Entre los incas también estaba permitido eso, Nadia? Sí, estaba permitido y estaba mejor visto incluso que la virginidad prematrimonial, ¿no? Había como una idea de convivencia prematrimonial, justamente para que antes de casarse las parejas pudiese tener relaciones y conocerse uno a otro, ¿no? Y en las comunidades incas y preincaicas también sucede algo muy particular con respecto a la sexualidad, que tiene que ver con no solamente la posición de varones y mujeres en el acto sexual, acto que se consideraba normal, cotidiano, algo que no era ocultado bajo ningún punto de vista. Incluso existían métodos anticonceptivos y abortivos que tenían estas comunidades para poder disfrutar del acto sexual sin la necesidad de reproducirse, ¿no? Porque tenía mucho que ver con el placer. La idea esta de reproducción o la contrarreproducción tenía que ver también con las diferentes prácticas sexuales que tenían pueblos, por ejemplo, los pueblos moche, que son preincaicos, un pueblo preincaico, que entre las prácticas sexuales consideraba posible y existente la práctica del sexo anal y del sexo oral. Entonces, a partir de ello, eran como las posibilidades de sentir placer, no solamente en el caso del varón y de la mujer, no solo en el caso del varón, sino también muy fuerte vinculado con el caso de la mujer. Nadia, perdón que interrumpa, ¿no? Decías recién prácticas anticonceptivas. ¿Qué sabemos de eso, no? Que uno puede pensar, bueno, desde la actualidad casi imposible. A ver, ¿cómo sería? Y particularmente estaban desarrolladas por los ungüentos y tés de infusiones basadas en hierbas, principalmente sobre esos en ese mecanismo, que son prácticas que quedan hasta el día de hoy. Muchas de las hierbas sobre las que hoy la medicina está trabajando. Exactamente, esos conocimientos ancestrales de los que se están valiendo, ¿no? Uh-huh. Aprovechando un poco. Tal cual. Y esto no solamente era... Creo que la cultura preincaica y la incaica fue como de las más ricas en esto de la expresión de la sexualidad. Ojo, estoy haciendo una revisión de lo que conocemos, porque hay muchas cosas que fueron ocultadas por mucho tiempo. De hecho, hay los manuales o las referencias que llegan desde España por los exploradores.
La verdad es que ¿Qué dejan... lectura se hace en esas crónicas de estos temas, no? Ahí hay que tomarlo un poco. Y en realidad con sí, cuidado. lo ven con espanto. Hay prácticas que son vistas fuertemente con espanto por parte de los exploradores y conquistadores, me atrevería a decir, españoles y europeos. A partir de ello, como que se ocultan y se desmerecen muchas de las cuestiones que tenían que ver con, por ejemplo, el culto a lo fálico, ¿no? Hay una comunidad, en la comunidad moche también, existe una idea de la fertilidad a partir del falo, ¿no? A partir del reconocimiento del falo. Y esto se ve fuertemente en un templo, en una especie de templo que hay en Chucuito, cerca de Puno, donde está el Incahuyo, que es un bosque de falos agresivos tallado en piedras. Este Incahuyo significa miembro viril del Inca, y hay en este espacio un montón de piedras talladas con formas fálicas, que tiene que ver justamente con la posibilidad de la fertilidad de la tierra, la fertilidad para las mujeres también en esa época. Entonces era como algo inentendible completamente para los españoles que llegaron y se encontraron con esto. Y además, no solamente que era inentendible, sino que se debía luchar contra esto. No solamente hasta no reproduciendo estas ideas, sino rompiendo los huacos que se encontraban, destruyendo, de templos, castigando fuertemente la homosexualidad. Era algo que era sumamente castigado, no solamente por los guerreros, sino también por la iglesia, era bastante castigado. Hay una muestra de estos huacos de arte erótico de la comunidad moche en el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, en la ciudad de Lima, donde se dan cuenta justamente no solo de las prácticas sexuales entre varones y mujeres. Los huacos son como una especie de vasijas. Muy, muy, muy interesante. Quien vaya para Lima o quien quiera chusmearlo en internet, está ahí disponible. Sino también se ven prácticas sexuales con las personas muertas. Y esto tiene que ver un poco con la cosmovisión que tenían los pueblos incaicos o preincaicos respecto a la vida y la muerte. Hay vasijas con tríos, un cadáver o un cuerpo, un esqueleto, digamos, y dos personas que se parecen vivas, ¿no? Es muy interesante la variedad de elementos que se encontraron en este respecto. Y hay una cosa más que es súper, no solamente interesante, sino también controversial respecto a los pueblos originarios y a las prácticas sexuales de la sexualidad de los pueblos originarios, que tiene que ver con lo que se conoce como un tercer sexo, ¿no? En los pueblos de América del Norte, estos pueblos se denominan, estas personas que tienen dos sexos o dos géneros, es decir, que nacen como varones o nacen como mujeres, y se asocian a el género opuesto, como lo que llamamos hoy nosotras transgénero. En estas comunidades son llamadas personas dos espíritus. Existen no solamente en las comunidades de América del Norte, como recién decía, sino que además también existen en comunidades de América Central, fuertemente pensando en las comunidades pre-mayas o de esa zona. ¿Por qué esta idea de dos espíritus, Nadia? ¿Se sabe? Justamente porque en un solo cuerpo hay características masculinas y características femeninas. Y son personas que son aceptadas fuertemente por la sociedad. Son personas que son así y son reconocidas por la sociedad. Entonces, la sexualidad en los pueblos prehispánicos es mucho más amplia de lo que podemos llegar a reconocer
Así que las y los invito a seguir participando o a seguir leyendo respecto a esto. ¿Podés repetir el nombre del libro que dabas hace un ratito? Uno de ellos es Sexualidad y Sociedad en los Aztecas, de María Isabel Morgan. Y después hay una revista arqueológica que se llama La Sexualidad en Mesoamérica, de la revista Arqueología Mexicana. Ahí hay múltiples artículos que se pueden leer respecto al tema. Si no, hay varios documentales sobre estas personas dos espíritus en internet. La idea es entonces reconocer que la diversidad cultural no solamente implicaba esta diversidad en los quehaceres, sino también en los quehaceres sexuales. Somos y hacemos y nos sexualizamos de diferente manera, y así lo hicieron los pueblos prehispánicos hasta que el hombre blanco vino y de alguna manera los sometió también sexualmente. Así que liberaos, otra de las cosas de esta diversidad sexual tiene que ver con ser abundantes y variados. Vamos a cortar este bloque, vamos a escuchar a Inti Illimani.